Gracias. Hola a todos. Bueno, como Daniel les comentaba, mi nombre es Víctor Parada. Soy químico farmacéutico y trabajo como colaborador docente en la Facultad de Farmacia. Ya hago clase a los alumnos de cuarto y quinto de química y farmacia. ¿Ya? Hoy día les voy a comentar, no sé si se ven bien la pantalla, anticoncepción de la adolescencia es un tema bastante importante que genera hartas inquietudes. ¿Ya? Normalmente todos cuando somos más jóvenes entendemos mucho de esto a través de los amigos, a través de lo que se lee en internet, pero no necesariamente es información verídica o confiable. Así que vamos a tratar de tomar algunos temas, irlos revisando y ojalá puedan ir preguntando, conversando, si me interrumpen no hay ningún problema, para que vayan saliendo todas las dudas, ¿ya? Eh, bueno, un segundito. Ahí sí, ya. ¿Para qué se utiliza un método anticonceptivo? En primer lugar, obviamente, como el nombre lo dice, es para evitar un embarazo no deseado y también para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Este es bastante importante, pero no todos los métodos anticonceptivos sirven para prevenir enfermedades de transmisión sexual, solo aquellos que son métodos de barrera que ya vamos a ir viendo. ¿Ya? También se podría utilizar un método anticonceptivo para algunas patologías, como por ejemplo los ovarios poliquísticos verdes. ¿Qué enfermedades de transmisión sexual son las que se intentan prevenir? Primero, el VIH-Sida, que todos lo conocen, la sífilis, el virus del papiloma humano, el herpes genital y la clamidia. Existen diversidades de métodos anticonceptivos, entre estos están los hormonales y los no hormonales. Entre los hormonales nos vamos a detener en las píldoras, en aquellos que son inyectables, en los anillos vaginales, en los implantes y en los parches transdérmicos, y por su parte en los no hormonales, como es anticoncepción en la adolescencia, vamos a revisar aquellos que son reversibles, como los anticonceptivos de barrera, condón femenino y masculino, los espermicidas y la abstinencia periódica mediante algunos métodos que ya les voy a explicar. Acá lo primero que les traigo es un estudio que indica cuál es la efectividad de los diferentes métodos anticonceptivos. ¿Ya? Vamos, de todos los que existen, vamos a poner ejemplo en cuatro. Primero, se compara contra un patrón, los cuales no ocupan ningún tipo de método, y el no ocupar ningún tipo de método quiere decir que hay un 85% de posibilidades de que ocurra un embarazo. ¿Ya? Ahora, si comparamos con un coito interrumpido, por ejemplo, que también es un método de anticoncepción, es un método que se utiliza normalmente, podría llegar a existir un 22% de embarazo. Si se utilizara de forma perfecta, sería mucho menor, un 4% de ocurrencia del embarazo, ¿ya? A su vez, el condón masculino, todos los estudios indican que si uno lo usa de forma correcta, existe un menos de un 2% de posibilidades de embarazo. El problema está en que no se ocupa de forma correcta. ¿Ya? Se ocupa más de uno, no se almacena correctamente, no se pone de la forma correcta, entonces los embarazos incluso llegan al 18%. Y también tenemos el otro ejemplo que les voy a destacar acá, los anticonceptivos orales combinados solo, que son las famosas píldoras, está en un uso perfecto, o sea, tomándolo cuando corresponde, llevando bien el tratamiento, ocurre menos de un 0,3% de embarazo. Ahora, cuando hay olvido en la terapia, hay días que no se lo toman, días que se toman doble dosis, hay un desorden, puede incluso llegar a un 9%. ¿Cómo uno elige el método anticonceptivo más correcto? Primero, de acuerdo a la eficacia, acuerdo al acceso que pueda tener a esto, ya sea por costo, porque es más fácil ir a la farmacia a lo mejor una vez al mes y comprar un medicamento inyectable que dure 3 meses antes de ir diariamente a comprar, por ejemplo, condones. ¿Ya? La comodidad de uso, a algunos les complica mucho el tema de tener que estar tomando una pastilla una vez al día. ¿Ya? Si necesita prevención o no de enfermedad de transmisión sexual. En este sentido, por ejemplo, si uno tiene una pareja única, probablemente no le importe mucho el tema de la enfermedad de transmisión sexual, a diferencia de si uno tiene múltiples parejas, sí o sí debería cuidarse. ¿Ya? La existencia o no de efectos secundarios, la necesidad anticonceptiva, ¿ya? Por ejemplo, si uno tiene un encuentro sexual una vez al año, por decir algo quizá un poco exagerado, probablemente no necesite tener un método anticonceptivo de forma diaria o mensual, sino que la utilización de un condón perfectamente podría ser como necesidad, podría ser adecuado. ¿Ya? ¿Qué otros beneficios pueden tener? Hay algunos
principios activos que están en las mismas píldoras que impiden la aparición de acné, el aumento de peso, hay algunos que son más caros que otros y también dependiendo de la eficacia. Todos esos conceptos nos llevan a la elección del mejor método anticonceptivo, lo cual lo que recomendamos siempre a los profesionales del área de la salud es que dentro de lo posible esté recomendado por un médico, ¿ya? Sobre todo si se trata de métodos que no son de barrera y que son que están insertando medicamentos a su cuerpo. Em, Primero hablemos de los anticonceptivos hormonales. Entre estos existen las píldoras, el anillo vaginal, el parche, el antitransdérmico. Sí que lo- Hola, buenos días. Lo siento. ¿Me Ya, escuchan? los Sí, parches, los Alexandra. implantes transdérmicos y la inyección. ¿Ya? Me llamo Alexandra Rodríguez, soy del Liceo Técnico Lucila Godoy Alcayaga. Tengo una duda. El ¿Sí? parche, el tema del anticonceptivo del parche, ¿qué es? Dame un Porque yo segundito. no- Te los vamos a nombrar. Vamos a nombrar tanto las píldoras, los inyectables y los parches, ¿ya? Lleguemos a esa parte y si te quedan dudas me consultas, ¿te parece? Ya. Digamos entonces. Mira, para entender cómo actúan los anticonceptivos, primero hay que entender el ciclo menstrual. El ciclo menstrual regular consta de 28 días. ¿Ya? Esto probablemente ya lo hayan visto en biología en algún momento, pero siempre es bueno recomendar. De estos 28 días, dentro de los primeros 5 días ocurre la menstruación, el día 14, en realidad entre el 12 y el 16 ocurre la ovulación y el ciclo termina el día 28 para continuar nuevamente con la menstruación. ¿Qué es lo que ocurre en el cuerpo? El cuerpo se prepara para recibir un embarazo, ¿ya? El cuerpo se prepara para que crezca un feto dentro de este y se pueden, en realidad, las células que están fecundadas se pueden implantar en el útero y pueda crecer sano o de forma normal, por decirlo bien, este feto. Entonces, normalmente el cuerpo después del día quinto de la menstruación empieza a generar un montón de células, más irrigación sanguínea y empieza a generar ciertas capas para que pueda implantarse y crecer este feto. Si el embarazo no ocurre, el día 28 este ciclo se reinicia y ocurre la menstruación. ¿Qué es lo que se elimina durante la menstruación? Todas estas células, estas especies de grupos sanguíneos que se han ido creando. ¿Ya? En un ciclo normal, la ovulación, si ocurre cerca del día 14, se dice que del día 9 al 18 hay muchas más posibilidades de embarazarse. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es impedir principalmente que ocurra esta ovulación mediante la implementación de hormonas de forma anexa mediante estos comprimidos o inyectables o parches para que esta ovulación no ocurra. ¿Ya? Entonces, normalmente las chicas toman los comprimidos durante 21 días, se descansan los 7 para que el cuerpo, ¿qué es lo que haga? Elimine todo esto que creó y ocurra la menstruación. ¿Ya? ¿Cuáles son los anticonceptivos orales? Los conocidos comúnmente como píldoras, ¿ya? Se utilizan debido a que son súper fáciles de tomar, no requiere una expertise mayor, no requiere un profesional del área de la salud que lo esté aplicando y tienen una muy alta eficacia. Unos ejemplos, por ejemplo, hay algunos que tienen 28 píldoras, las cuales son 27 que contienen algún principio activo o alguna hormona y 7 de descanso. ¿Ya? Eso, el ejemplo son, perdón, 7 sí, de descanso, la Dixie 35, la Lady 35 y el Desoren solo contienen 21 cápsulas. ¿Ya? Para algunas personas les es cómodo tomar solo 21 días y descansar 7. Para otras personas les es mucho más fácil tomar todos los días la píldora, entonces es mucho más útil utilizar algunas como la Vexa CD, la Miafen 20 o la Anulet CD, que son 21 comprimidos que contienen hormona y 7 placeos, que se diferencian por el color. ¿Ya? Y existe una tercera forma, que esto sea un poco más caro y a la vez se cree que es un poco más efectivo. Bayer tiene el anticonceptivo Jazz, que el cual contiene 24 píldoras con hormona y 4 de placebo. Entonces se toman también durante 28 días.
¿Cómo se toman los anticonceptivos orales? Se deben iniciar a tomar desde el día uno al ciclo menstrual, ¿ya? Normalmente cuando uno lo está tomando por primera vez, las chicas debieran utilizar otro método anticonceptivo, por ejemplo, de barrera, ¿ya? Eh, la recuperación de la fertilidad luego de meses o años de tratamiento con estos anticonceptivos ocurre dentro de los primeros meses. Se estima que dentro de los 6 primeros meses después de dejar de tomar anticonceptivo oral, el 99% de las mujeres ya puede quedar embarazada sin ningún problema. ¿Qué hay que tener cuidado? Primero, hay alteraciones gastrointestinales. Por ejemplo, puede una chica tener vómitos y esto obviamente disminuye la eficacia. ¿Ya? Pueden ocurrir olvidos en las tomas o interacciones farmacológicas. Siempre hay que tener cuidado principalmente con algunos antibióticos y con algunos antipsicóticos, perdón, antiepilépticos que podrían provocar disminución de la eficacia. ¿Qué es importante en estos anticonceptivos? Es crear un hábito de rutina, ¿ya? Tomar la pastilla siempre, ojalá a la misma hora, tener una píldora en un sitio visible para que así uno se acuerde que debe tomarla y disponer de varios envases. Porque, por ejemplo, si la chica se va a quedar, no sé, en la casa de algún amigo, en la casa de algún familiar, y se le quedan las píldoras donde vive normalmente, debiera tener por lo menos una envase de respaldo para poder seguir con el tratamiento. Otro tipo de anticonceptivos son los inyectables. Los inyectables, acá traigo dos ejemplos, el Novafem y el Mesigina. Son anticonceptivos de depósito. O sea, uno se pone una pequeña inyección muy similar a las vacunas y se administran dentro del día 1 al 7 del ciclo de menstruación y se debe repetir cada 4 semanas. O sea, con una inyección el tratamiento sirve para el mes completo. ¿Ya? Cuando se dejan de inyectar, las chicas normalmente el sangrado o la menstruación ocurre luego de 15 días. Otro ejemplo, y un poco menos conocido, pero bastante eficaz, es el anillo vaginal. ¿Ya? El ejemplo y que está presente aquí en el mercado chileno es el Nuvaring. ¿Ya? Normalmente se inserta dentro del día 1 al 5 del sangrado menstrual, ¿ya? Pues es fácilmente insertado y retirado por cualquier mujer, entonces es un método bastante simple, ¿ya? El problema es que es caro y lo que hace esta es, el anillo lo que va entregando es hormonas para lo mismo que las cápsulas o píldora anticonceptiva, pero mediante un anillo que está inserto en la vagina. ¿Ya? La forma de ponerlo es apretar levemente lo extremo opuesto del anillo, se pone dentro de la vagina y en realidad no importa la posición exacta, lo importante es que quede en el lugar, lo más adentro posible. ¿Ya? Si se llega a expulsar accidentalmente, las recomendaciones son lavar con agua fría o tibia e insertar inmediatamente, nunca con agua caliente porque las hormonas que están dentro del anillo pueden degradarse. ¿Ya? Eh, el uso es normalmente por 3 semanas seguidas y se descansa la cuarta semana sin anillo para que ocurra la menstruación. Las ventajas principales es que libera la hormona que tiene de forma uniforme durante todo el tiempo que está administrado y se garantiza un mejor cumplimiento. ¿Ya? Parche transdérmico. Acá una de las chicas preguntaba qué es lo que son. Uno de los ejemplos que existen en el mercado chileno es el Ebra, ¿ya? Se trata de unos parches, así como el Calorú, creo que tiene algunos, el parche León también existen en la farmacia, son súper similares a eso, de hecho hasta los colores son similares. La diferencia es que esto en vez de tener un medicamento que, por ejemplo, quita el dolor, tienen hormonas que lo que hacen es actuar de forma anticonceptiva, ¿ya? Obviamente son mucho más chicos que un parche León, perdón. ¿Qué es lo que se hace con estos parches? Se pegan en la piel y se usa un parche semanal durante 3 semanas, descansando la cuarta. Y así se sigue el ciclo nuevamente, ¿ya? El parche se puede colocar en varias zonas de la piel. Lo importante es que sea la piel limpia, intacta, esté seca, sin ningún tipo de vello ni crema, para que el medicamento pueda penetrar bien en las capas de la piel y llegar a la sangre, y cada parche ha de colocarse en diferentes sitios para ir evitando la irritación. Ya normalmente se recomienda la primera semana empezar en una nalga, luego en el brazo, en el hombro o en cualquier parte del torso superior, menos en los senos. ¿Ya? ¿Cuáles son los inconvenientes principales? Que el parche se ve.
Entonces, el parche podría ser molesto, sobre todo en las épocas de verano, donde las chicas, no sé, les gusta andar con bikini en la playa, obviamente, y el parche podría notarse, ¿ya? Por lo que se recomienda no utilizarlo en las zonas donde se vea y principalmente por el sol, porque el sol va a tender a broncear la piel general y en la parte donde hay un parche va a generar una hipopigmentación, entonces a ver una zona más clara. ¿Ya? Y tampoco es apto para mujeres con problemas dermatológicos porque está demostrado que podría provocar alergias. ¿Ya? No sé si quedó claro con esto o aún tienes dudas. La chica que preguntó. Alexandra había preguntado, pero no comenta ahora. Porque ahora dice si es normal que esté usando inyección y no te llegue la menstruación durante 2 meses. Si es normal que qué, es que estoy viendo la presentación. Ah, sí, verdad. Sí, no, Sí, Alexandra había preguntado con respecto al parche. ¿ya? ah, y también había preguntado una duda con respecto al papiloma humano, pero que eso la podemos responder después, también algo manejamos del tema. Ujú. Y, y ahora estaba preguntando si es que la inyección, cuando se usa la inyección, si es normal que no llegue la menstruación durante 2 meses. No es normal. O sea, puede ocurrir que incluso hasta 3 meses después no llegue la menstruación. Lo recomendable en estos casos, cuando pasan 15 a 20 días y no ha llegado, es ir al médico, al ginecólogo o a la matrona para ver qué está sucediendo, ¿ya? No es que ocurra un desorden hormonal, pero sí el cuerpo se acostumbra a cierta concentración de hormonas y probablemente aún estén esa concentración de hormonas dando vuelta en el cuerpo y el cuerpo asocia como que aún sigue el tratamiento. ¿Ya? Normalmente se recomienda esperar tiempo que sea necesario, siempre monitorizando otros síntomas que puedan ocurrir. Pero no es que sea un problema grave. ¿Ya? Ahora, el que no ocurra la menstruación no quiere decir que tampoco esa persona no pueda quedar embarazada o que no necesite otro método por el momento. Pero a ver, Con respecto a esto, en general es una duda que aparece normalmente, dado que dentro de los adolescentes, sobre todo a través de salud pública, el área específicamente a través de los CEFAM, uno de los métodos anticonceptivos que más se utiliza después de las pastillas anticonceptivas es la inyección en los adolescentes, bueno, y en madres jóvenes también, sí. porque obviamente tiene Es más ciertas fácil no tener que ventajas. tomar todos los días. Sí, tiene varias ventajas. También tiene sus desventajas, como por ejemplo, si tuviera algún efecto adverso, una pastilla, uno simplemente deja de tomarla. En cambio acá ya se inyectó y sirve por varios meses en algunos casos, entonces hay que tratar de otra forma. ¿Ya? Y pasa esto, porque muchas veces la menstruación no le llega al tiro dentro de los tiempos que promete incluso el prospecto del medicamento, pero no es algo grave. En realidad, todos los estudios dicen que hay que monitorizar el por qué no sucedió, ¿ya? Pero no que vaya a tener otra enfermedad o que vaya a ser una complicación de la terapia. Seguimos entonces, anticonceptivo inyectable, acá como eh, lo decían, es uno de los que se utilizan mucho. Existe en Chile el Depo-Provera y el Sayana, ¿ya? Uno intramuscular, o sea, se pone directamente al músculo, ya sea en uno de los brazos, en un muslo o en una de las nalgas, y el otro, el Sayana, es subcutáneo y eso se puede poner en cualquier parte de la piel donde haya más tejido subcutáneo, así como algunas vacunas. ¿Ya? ¿Cuál cuidado hay que tener? Que al tener una gran carga hormonal durante un tiempo, normalmente las chicas tienden a aumentar un poco de peso. ¿Ya? No es un porcentaje considerable, pero sí hay aumento de peso. No en todos los pacientes tampoco, pero sí un porcentaje que podría tenerlo. ¿Ya? Y la recuperación de la fertilidad requiere un tiempo mayor. Aquí está exactamente una de las preguntas que hacían, que qué pasa después de dejar de inyectarse esta hormona, normalmente se requiere un poco más de tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se utilizan? La primera inyección debe colocarse entre el día 1 y quinto idealmente, siempre antes del séptimo día luego de la menstruación, y se debe repetir durante 90 días. ¿Ya? Ahora, si no es posible, porque
porque es muy difícil, sobre todo que esto lo tiene que hacer una enfermera o alguien capacitado, es muy difícil tener la fecha exacta de los 90 días. ¿Ya? Afortunadamente, ¿qué se puede hacer? Se puede inyectar hasta 2 semanas después o incluso 2 semanas antes de cumplir esos 90 días. Hay otro método anticonceptivo que se está utilizando harto también en adolescentes y es estos implantes subdérmicos, ¿ya? Tienen una elevada eficacia anticonceptiva, de hecho son uno de los anticonceptivos más eficaces de todos y se deben insertar dentro de los primeros 5 días de la menstruación. ¿Dónde se ponen? Como la imagen lo dice ahí, en el antebrazo o en el brazo, mediante un aparatito que inyecta estos pequeños implantes. Como ejemplo les traigo que tenemos en Chile el Implanon y el Jadel. Como lo pueden ver son pequeñitos, ¿ya? El Implanon mide apenas 4 centímetros, que no es más grande que esto, y libera hormonas, o sea, tiene una eficacia alrededor de 3 años. ¿Ya? El problema es que para inyectarlo, en este caso, sé que requiere una pequeña cirugía, o sea, el médico haga una pequeña incisión, ya sea de 1 centímetro, lo pueda insertar y lo tenga que sacar después de estos 3 años. Pero asegura 3 años de no embarazo, lo cual es bastante bueno. ¿Ya? El otro es el Jadel. Este es un poquitito diferente, ya que son 2 cilindros y requiere también que lo haga alguien especializado, o sea, alguien con estudios puede inyectarlo, no el mismo paciente. ¿Ya? La ventaja del Jadel es, sí es un poco más caro, pero dura hasta 5 años. Una consulta sobre el Implanol. ¿Sí? Sí, ya. Yo ocupo el Implanol por 3 años. ¿Sí? Y la posibilidad de quedar embarazada no es como muy, a ver cómo decirlo, am, no es como muy común quedar embarazada usando el Implanol, ¿cierto? O sea, mira, todos los métodos anticonceptivos tienen un porcentaje de fallo, ¿ya? Pero los implantes son los que menos tienen porque no requieren entrenamiento del paciente, no requieren que se esté acordando de la dosis ni nada por el estilo. De hecho, está estimado que menos del 1% podría quedar, de las chicas podría quedar embarazado con un implante. De hecho, en algunos estudios dicen que menos al 0,05, ¿ya? Por ciento de las personas. Pero siempre existe la posibilidad, sobre todo casi al final de la terapia, que serían casi al final de los 3 años. Pero en realidad existe fallo, pero es muy poco, muy poco. Ya, y si hubiese una probabilidad pequeña de que yo quedase embarazada, ¿cómo voy a saber que quedé embarazada si se supone que con el Implanol tu menstruación no te llega por 3 años? ¿Algo así me explicaron a mí? Sí, pues, o sea, tú vas a tener hormonas en el cuerpo que se están liberando de este implante y durante esos 3 años no vas a tener menstruación. Pero tú, ¿cómo podrías saber si estás embarazada o no? Por los síntomas propios del embarazo. ¿Ya? Ah, ya. Durante esos 3 años, obviamente, va a crecer la guata, va a tener náuseas, va a tener otros síntomas. ¿Y qué es lo que hacen los médicos ahí? Ver si realmente está embarazado o no y removerlo inmediatamente, porque no pueden haber ese tipo de hormonas durante el embarazo. ¿Ya? Ya. El último dispositivo que vamos a ver dentro de estos métodos hormonales es un dispositivo intrauterino liberador del levonorgestrel. Es como la famosa té de cobre que usaban las mamás o sus abuelas años antes, pero esta es de un polímero, ¿ya? Y lo que hace es liberar hormonas durante cierto tiempo. ¿Ya? Normalmente duran hasta 5 años y no requiere obviamente una cirugía para poder implantarla, pero sí es recomendable que siempre lo haga un profesional. ¿Ya? También debe colocarse dentro de los primeros 7 días. Y como estamos hablando de hormonas, siempre hay que considerar a la anticoncepción de emergencia, ¿ya? La famosa píldora al día después. eh, ya están en todos lados, pero nunca está de más decirla, se deben tomar dentro de las primeras 72 horas luego de la relación sin protección y también debido, por ejemplo, que un condón se rompió o alguna falla en el tratamiento. Existen de dos tipos, ya están los de dosis única, que es un comprimido que se toma por vez única antes de esas 72 horas, y está
la opción de tomar 2 comprimidos que son cada 12 horas cada uno. ¿Ya? Esta terapia está en todas las farmacias, es de venta libre, según la legislación, uno podría pedirla y por ley debe estar disponible en cualquier farmacia y también en algunos centros de salud público lo entregan de forma gratuita. ¿Ya? Si hay dudas hasta ahí antes de pasar a los métodos no hormonales como los de barrera y eso. No, ninguna. No, de hecho, Alexandra justamente era una de las chicas que había preguntado con respecto al método, si se podía considerar la pastilla del día después como un método anticonceptivo. De hecho, hay una discusión teórica al respecto, sobre todo los pro Exactamente. familia, que la concepción se produce al momento mismo ya prácticamente la relación sexual. Y de hecho, en sentido, No, no pregunté yo, preguntó Carmen. perdón, perdón, tiene razón, disculpe, señorita Alexandra. No importa. Ahora, efectivamente hay un tema porque cuando la mujer está en sus días más fértiles, la concepción puede ser casi inmediata, de hecho, tiene periodos de tiempo. Un espermio, por si acaso, dentro de la vagina de una mujer puede llegar a sobrevivir hasta 13 días, se calcula, pero en sentido estricto la concepción está en Sí, los primeros en días. sentido estricto, hasta Claro, 5 días podría ser como máximo. claro, Bueno, ahora eso, finalmente la sí. concepción se produce en los primeros días, 5 días generalmente. Eh, Sí, ahora, eso pues es parte, de justamente, de las diferencias, ya sea no teóricas, pues más teológicas, hay discusiones más éticas al respecto. Pues. La idea de esto es verlo más desde el punto de vista, eh, no sé si científico, sino que es de la práctica, de lo que está demostrado que ocurre o no, y no ponernos en esa parte de la discusión, porque si no, pues, cada uno puede tener sus ideales y sus cosas, y la discusión se puede alargar mucho más de lo necesario. sí, puntualmente por si acaso, y un poco también complementando lo que dice Víctor, en séptimo básico ustedes lo ven como estudiante, bueno, todos lo vemos como estudiante desde el punto de vista anatómico, biológico, era parte del plan de estudio, y en segundo medio ya de la perspectiva genética. En tercero medio ya se ve de una perspectiva más amplia. Pero son temas que de alguna manera ya se han tocado antes o debieran haber tenido algún tipo de información previa. Eh, Ahora, no hay ningún problema con respecto a tener diferentes de opinión, pero justamente Ujú. la exposición acá va un poco en la línea más funcional y más desde el punto de vista químico-farmacéutico. Exactamente. Por Bueno, y favor. para terminar la consulta, si se podría utilizar como método anticonceptivo o no, en realidad no es un método anticonceptivo que se recomiende, ¿ya? Se utiliza como la normativa lo dice, po, para casos de emergencia, en los que otro anticonceptivo no haya sido utilizado, en casos de violación, pero no es un método útil como anticonceptivo porque la cantidad de hormonas que se inyectan o se incorporan al cuerpo de alguna forma, primero es muy rápida y es muy alta. Entonces no es útil. Podría llevar a cualquier problema de salud mayor el utilizarlo como método anticonceptivo de forma normal. ¿Ya? Así que sigamos. Ahora hablemos de los métodos anticonceptivos no hormonales. Esto, primeramente tenemos el condón. El condón es conocido por todos, es una funda cilíndrica de látex, e incluso hay algunos de poliuretano, con los cuales las personas que no tienen alergia al látex, de diversas formas, tamaños, colores, sabores y todo lo que se le puede ocurrir, normalmente vienen revestidos por algún lubricante y en algunos casos con espermicida. ¿Ya? Como ya les dije, puede ser de látex o poliuretano. La ventaja de los métodos de barrera como el condón masculino o femenino es que además de impedir un embarazo y tener un alto porcentaje de que el embarazo no ocurra, también impiden la enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Eh, Se estima que cerca del 95% de las personas que ocupan método de barrera no debieran contagiarse con, por ejemplo, VIH o hepatitis B. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales problemas de los métodos como el condón masculino? La alergia, ya sea tanto al componente principal que es látex o al espermicida o incluso al lubricante que pueda tener. ¿Ya? Existen alternativas, el problema es que son mucho más caras y no son de común acceso en todas las farmacias, no tienen condones sin látex, por ejemplo, o si estos existen, son bastante caros. ¿Ya? Otra de las desventajas es que
Se estima que la relación puede ser menos placentera, ahí también hay una discusión bastante, no sé si ética, pero también hay harta discusión, muchos dicen que la relación sexual es igual, que no hay mucha diferencia, sobre todo con la infinidad de tipos de condones que hay, donde algunos son muy delgados y son casi imperceptibles al tacto, ¿ya? Lo que no quiere decir que sean menos inseguros. Y también dentro de las desventajas que sí podría ocurrir es que la fricción del condón podría disminuir la estimulación del clítoris y por lo tanto disminuir la lubricación y eso conllevar a un dolor. La forma correcta de ocupar un condón masculino, nunca está de más recalcarla, abrir siempre con los dedos, nunca con la boca. Antes de ponerlo se debe apretar la punta para quitarle el aire, se desenrolla hasta la base del pene y al terminar la relación debe retirarse el preservativo y siempre antes de que el pene se ponga flácido. Bien, que se debe utilizar, los condones son desechables, obviamente, se debe utilizar uno por cada relación sexual, cuidar que no tenga rotura, que no esté abollado el envase, el correcto almacenamiento de este, bueno, nunca deben andarlo llenando la billetera ni nada por el estilo. No se deben utilizar lubricantes externos que no sean para el mismo fin. Por ejemplo, existen una infinidad de lubricantes sexuales que los venden como tal, por lo cual no es adecuado la utilización de vaselina, de aceite de cocina, aceite de coco, aceite de bebé, crema incluso, ¿ya? Y lo importante también es que una vez terminado el acto sexual, el condón se elimine siempre en el tacho de la basura y nunca en el desagüe, porque puede llegar a taparlo. Acá tengo un estudio que se hizo en el 2015 en Chile, de la Sociedad de Consumidores, donde iban puntuando a los condones disponibles acá con diferentes puntajes en diferentes pruebas, ¿ya? Por ejemplo, pruebas de calor, pruebas de elasticidad, precio, cantidad por caja, si estaba disponible o no en todas las farmacias, si estaba disponible o no en el servicio público, ¿sí? Y llegaron a la conclusión que, por ejemplo, los condones de Dr. Simi de la farmacia, unas 3 unidades podrían valer cerca de 800 pesos y tienen casi la puntuación mayor. ¿Ya? Porque en cuanto a relación precio-calidad y accesibilidad son uno de los mejores. Eh, bueno, el preservativo femenino es muy similar al preservativo masculino. Las diferencias solamente son en cuanto a tamaño y porque contiene es una especie de anillos al inicio y al final. Uno de los anillos está cerrado, solamente eso, ¿ya? Tanto como el condón masculino prefiere previene, perdón, el embarazo y también la enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo se deben poner los preservativos femeninos? Primero se lubrica la parte del anillo que está cerrada, se debe apretar con los dedos para reducir el tamaño y se introduce en la vagina dejando el anillo que está abierto afuera, ¿ya? Una vez que esté en el lugar, con el mismo dedo se trata de que alcance el lugar final y lo más arriba posible y para retirarlo se debe simplemente enrollar y eliminar de la misma forma que uno eliminaría un condón. De los métodos poco conocido y quizás más usado por los mamás o incluso eh, por algunas personas mayores, es el diafragma. El diafragma es una especie de capucha de goma, ¿ya? Normalmente son de silicona o látex, que lo que hacen es ponerse en la vagina y actuar como una barrera mecánica. Entonces, los espermatozoides no pueden llegar a la zona donde está el óvulo y fecundarlo, ¿ya? Actúan simplemente chocando con esto y no ocurre el embarazo, ¿ya? No son tan efectivos si se ocupan solos. Normalmente se recomienda ocuparlo mezclado con espermicidas, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Que no protegen frente a la enfermedad de transmisión sexual y la gran ventaja es que podría el mismo aparato durar incluso hasta 2 años, ¿ya? Que es lo que se recomienda irlo lavando obviamente después de cada coito. ¿Cómo se usa? Se inserta por lo menos 2 horas antes de la relación sexual
y se debe dejar por lo menos 6 horas después de la eyaculación del hombre y retirar antes de 24 horas de ocurrida esto. Espermicida, ya le había comentado, por ejemplo, el uso de espermicida con el diafragma o el uso de espermicidas con el condón. Es un método bastante poco eficaz. Si se usa de forma independiente, normalmente se recomienda la utilización en conjunto con el diafragma o con los condones masculinos o femeninos, ¿ya? Que lo que hacen es son compuestos químicos que actúan directamente frente al espermio, disminuyendo la movilidad. Por decirlo de forma simple, matan a los espermatozoides, los desnaturalizan para que no pueda ocurrir el embarazo, ¿ya? Obviamente no protegen contra la enfermedad de transmisión sexual y en la farmacia existen a la forma de espuma, de óvulo, de tabletas vaginales, incluso de supositorios vaginales también. Y finalmente, para que ya pasemos después a la parte de las preguntas, comentarles algunos métodos de planificación o métodos de abstinencia periódica. Ya son métodos que no son simplemente, pues se utilizan para conocer personas que conocen muy bien su curso fisiológico y que, ya sea por temas religiosos, éticos o de otro tipo, no están de acuerdo con la utilización de algunos de los métodos que antes mencionamos, ¿ya? Buscan estos métodos de planificación naturales, tratan de evitar el embarazo sin alterar las condiciones naturales, ¿ya? Normalmente son poco seguros. El ciclo menstrual de la mujer debe ser regular y nunca variable para que funcionen. Obviamente no permite la infección con enfermedad de transmisión sexual y son complicados de aprender para algunas de las personas ya que requieren un gran conocimiento de su cuerpo, tanto del cuerpo del hombre como también en algunos casos de la mujer. Algunos métodos, tenemos métodos basados en síntomas, como el método de la ovulación o del moco cervical y el método de la temperatura basal y el método basado en el calendario. Método del moco o método de Billings, que es lo que hace, desde que se detecta el moco fértil, se considera como preovulatorio, hasta 4 días después se forma un ciclo, ¿ya? Normalmente, el promedio de abstinencia de estos métodos puede llegar de 10 incluso a 15 días. ¿En qué se pasa? En que la mucosidad o el moco vaginal, cuando ocurre la ovulación, o los días cercanos a la ovulación, cambia de consistencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es ir tomando muestras las mujeres de sí mismas con los mismos dedos del moco y los van pegando a los dedos y los van estirando, ¿ya? Entonces, por lo menos 1 o 2 meses deben conocer su periodo, deben conocer las diferentes consistencias del moco y deben ir anotando las consistencias de estas para saber cuáles son los días de ovulación. Entonces así los van midiendo y sabrían también cuáles son los días de abstinencia o que no pueden tener relaciones sexuales porque hay mucha mayor probabilidad de embarazo. Es un método realmente complejo y difícil de llevar porque el moco vaginal también podría cambiar por otras condiciones, como por ejemplo algunos medicamentos, incluso con la dieta o la cantidad o no del líquido que puedan tomar las mujeres. La temperatura que es un poco más efectiva que la anterior, la del moco, se llama método de la temperatura basal, y consiste en medir temperatura corporal todos los días durante por lo menos 3 meses, ¿ya? La idea es medir siempre la temperatura a la misma hora del día en el mismo lugar, ¿ya? ¿Qué sucede? Que está demostrado que la temperatura corporal aumenta durante algunos días del ciclo menstrual, principalmente después de la ovulación. Entonces uno podría saber el día casi exacto cuando ocurre la ovulación y considerar día antes o día después para no tener un embarazo, ¿ya? Eh, mm, mm, mm. Ya les dije, la temperatura debe tomarse siempre, ojalá en las mañanas, en la misma zona y con el mismo método. Por ejemplo, si es un termómetro digital, se debe ocupar el mismo termómetro digital durante todo ese tiempo. Eh, debe ocurrir abstinencia por lo menos 7 días antes del aumento de temperatura y hasta por lo menos 4 días después, ¿ya? Eh,
siempre es ideal no tener un coito durante la primera menstruación, ya que es el primer mes que está en el estudio, y los días promedio de abstinencia en estos casos puede llegar incluso de los 28 días, puede llegar incluso de los 18 a 20 días en promedio de abstinencia del ciclo, lo cual es bastante. Finalmente, vamos a desmitificar algunos conceptos, algunas ideas que tenemos preconcebidas de los métodos anticonceptivos, y la idea yo les voy comentando acá cuáles son reales, cuáles no y por qué. ¿Ya? Normalmente los adolescentes dicen, se cree que en los adolescentes no se puede utilizar un método anticonceptivo, principalmente las píldoras, porque sus órganos genitales son inmaduros. ¿Ya? Eso es falso. Desde que las mujeres tienen su primera menstruación, sus órganos están listos para embarazarse, entonces también están listos para prevenir ese embarazo. ¿Ya? Los métodos basados en el calendario fisiológico no son aconsejables para adolescentes porque son poco efectivos y requieren de gran motivación. Exactamente. Los métodos basados en el calendario requieren mucho conocimiento de su cuerpo, requieren mucho eh, motivación y requieren mucho cuidado el que se pueda utilizar de buena forma. Entonces, normalmente para los adolescentes no se recomienda ese tipo de método. ¿Ya? También se cree que las píldoras anticonceptivas no deben dedicarse a adolescentes de al menos 3 años desde la edad ginecológica, lo cual también es falso. ¿Ya? Que se requiere, se dice cuál es la edad fisiológica del momento que tienen su primera regla. ¿Ya? Otro mito es que los parches transdérmicos, los implantes y los DIU no son una buena opción para adolescentes, y está comprobado que cualquiera de los métodos anticonceptivos puede servir tanto para adolescentes como para los adultos. ¿Ya? Otro mito importante es que durante la lactancia una mujer no puede quedar embarazada, lo cual es falso. Las mujeres, luego de tener a su, a su bebé, pueden quedar embarazadas pronto. El tiempo va a depender de cuánto tiempo esté amamantando, porque las mismas hormonas que generan la leche impiden el embarazo, depende de cuánto tiempo dure cada una de esas lactancias, y depende caso a caso. Pero sí, una mujer podría quedar embarazada muy pronto luego de haber de haber dado luz, ¿ya? Otro de los conceptos es que las píldoras anticonceptivas o cualquier método hormonal podría provocar infertilidad, lo cual es absolutamente falso. Como ya lo vimos antes, se demoran algunos más que otros en volver a la fertilidad normal, pero ninguno provoca infertilidad. ¿Ya? Existen métodos para crear infertilidad, como son la ligadura de trompa en la mujer y la vasectomía en el hombre, pero ningún método hormonal podría causar anticoncepción. ¿Ya? También existe el mito que durante la primera relación sexual las chicas no quedan embarazadas, y lo cual es completamente falso, y de hecho muchas de las chicas quedan embarazadas por no cuidarse en la primera relación sexual. Y los últimos mitos, que son todos falsos, solo se debe utilizar los píldoras los días que se tiene relación, que es totalmente falso. Se debe ocupar durante el mes completo o casi completo, dependiendo de la presentación que tengan las cápsulas. Se deben suspender una vez al año, también es falso. ¿Ya? A menos que la persona quiera quedar embarazada, se deben suspender, o al menos que tenga otra patología o que el médico lo indique, nunca se debe suspender el tratamiento. Se pueden utilizar por años. ¿Ya? Se cree también que la píldora anticonceptiva engorda. Es falso. Sí, hay algunas que por el tipo de hormona que tienen podrían llevar a una retención mayor de líquido, las cuales están cada vez más en desuso, pero también hay otras que ayudan con la retención de líquido o ayudan con el acné, que servirían incluso para perder un poco de peso y no engordar. ¿Ya? Eh, ¿Cualquier pastilla funciona para cualquier mujer? Falso. ¿Ya? Aquí no es recomendable que si una amiga ocupa unas pastillas y le hace efecto, va a utilizar las mismas. No. Cada mujer tiene una fisiología distinta, tiene concentraciones hormonales distintas y características propias que le hacen que los médicos recomienden eh, ciertos medicamentos solo para ellas, ¿ya? Uno no puede utilizar, porque mi hermana mayor utiliza esta, la voy a ocupar la misma, es el error más grande, porque puede llevar a tener problemas de salud o efectos adversos mayores, ¿ya? Dice que otro mito, que los anticonceptivos no son
no son incompatibles con otra medicación y eso es falso. Normalmente hay muchos medicamentos que si uno está tomando anticonceptivo, en el caso de las mujeres, y toma otro medicamento no provocan nada, son contados con las manos los medicamentos comunes que podrían causar efecto y entre eso ya se los nombré, principalmente algunos antiepilépticos y otros antibióticos, lo cual el médico siempre antes de darlo les va a preguntar si es que están tomando anticonceptivo o no, ¿ya? Eh, Uno de los mitos, ya para ir terminando, si existen días seguros para una mujer no quedar embarazada, eso es absolutamente falso. Cualquier método, ya sea de conocimiento fisiológico o método de hormonal, lo que hace es tratar de cubrir lo máximo posible porque existen días de mayor o menor probabilidad de quedar embarazada, pero no existe un día seguro de que una mujer no quede embarazada, ¿ya? Y uno de los mitos dice que la píldora del día después solo puede tomarse una vez en la vida, y es falso. O sea, ya les dije, no es recomendable utilizarlo de forma normal la píldora del después, pero sí se puede utilizar más de una vez, ¿ya? Y que la anticoncepción de emergencia puede causar abortos. Y aquí hay un tema netamente científico y la Organización Mundial de la Salud dice que el, el embarazo, para que se considere como tal, es a partir de la implantación de las células que están fecundadas en el útero y eso ocurriría cerca del día 7 u 8. Entonces, considerando que son 72 horas después de la relación sexual, desde el punto de vista netamente de salud, no habría aborto, ¿ya? Eso sería todo. Muchas gracias. Cortamos transmisiones. Excelente. Muchas gracias, Víctor. Chicos, se abre la palabra obviamente para todos los que tengan alguna duda, algún comentario con respecto a lo que hemos visto. Se ha hecho un paneo, un panorama general de todos los métodos anticonceptivos, efectividad, sugerencias, los más usados. Nosotros, como lo comentaba anteriormente, sabemos que los consultorios cuando ustedes llegan, que pueden hacerlo, sobre todo cuando son mayores de 14 años, de manera directa ante alguna duda, asesoría con respecto al uso de método, incluso el tema de la pastilla del día después. Eh, Se pueden acercar y los van a asesorar y les van a entregar información. Cuando son menores de 14 años, obviamente eso no, hay un adulto responsable al respecto. Si tienen alguna duda, por favor, plantéenla. Si quieren decir algo, temas personales, por favor. A veces no es prudente, pero también a veces enseñan. De hecho, yo como orientador de escuela una vez recibí una consulta de una alumna de tercero medio que me fue a preguntar qué hacía cuando se le había quedado el condón a su pololo dentro de su vagina. La consulta que obviamente en su minuto fue como impactante, pero también fue real, fue en el campo. Y lo de impactante de todo esto es que la niña fue a preguntarme un día lunes y la relación la había tenido el día viernes y el condón todavía lo tenía dentro de su vagina. Entonces, obviamente, obviamente fue caótico. Yo lo derivé con la matrona del consultorio más cercano, la atendieron y también se le hizo una charla en general a todos los alumnos, porque eso no es normal, por si acaso. No es el ideal. Pero son cosas que pueden suceder y a veces nos llama a quien preguntarle. Como le pasó a esta chica que esperó hasta el día lunes para preguntarme a mí en el colegio. Así que, consultas, dudas. ¿No? Alguien tenía una duda, acá estoy leyendo del virus del papiloma humano. Ah, sí. No sé Sí, si de se quiere hecho, explayar más para ver bien de qué se trata la duda. sí, ahí la Alexandra. Bueno, de hecho ustedes se vacunan, bueno, los estudiantes ahora comenzaron a vacunarse hace 4 o 5 años, primero en 2 dosis y a partir ya del año pasado en una sola dosis en cuarto básico, es obligatorio para todos, que está dentro del plan de vacunación nacional y eso responde a justamente a un tema que dentro de las cepas del virus se detectan algunas que son altamente cancerígenas y que terminan con cáncer al cervicuterino. Un poco en ese sentido se fueron promoviendo este tipo de vacunas y hoy día ya es parte del Plan Nacional de Vacunas. Pero no sé qué duda tiene Alexandra con respecto al virus de papiloma humano específicamente. Y seguiré sin saber. ¿Me estaban Alexandra, ayuda. preguntando? Sí, Sí, sí. ¿Cuál es tu duda específica con respecto al ¿Cómo era la papiloma humano? pregunta? Si no, Tú ¿me la puedes repetir? colocaste No que escuché.
tú tenías una duda con respecto al virus de papiloma humano, pero queremos saber ¿Sí? cuál es tu duda. Es saber qué, a ver, qué es la enfermedad, qué es el virus. Ya, mira, el virus del papiloma humano, así como el virus del herpes, el VIH, es un virus que el reservorio en este caso son tanto los hombres como las mujeres y puede provocar varias enfermedades. Entre eso, la más grave obviamente está demostrado que ciertas cepas, como Daniel decía, puede provocar cáncer cervicuterino, ¿ya? Hay otras cepas que causan verrugas genitales o incluso verrugas plantares, ya sea en los dedos, del pie o de la mano. ¿Ya? Dependiendo de la cepa puede causar diferentes daños. Hay tratamientos para esas verrugas, por ejemplo, pero no se sabe bien con cuál cepa uno se podría infectar, entonces lo recomendable es, y de hecho yo estoy totalmente de acuerdo en que a las chicas se les vacune, porque el cáncer cervicuterino es el segundo cáncer que causa más muerte en mujeres después del cáncer de mama. Entonces es un gran plus que como país se tenga esa vacuna y esté disponible para todos. Pero esos son los tipos de enfermedades, principalmente verrugas, y si no, podría llegar a cáncer sin tener alguna otra patología antes. Bueno, y eso de hecho se complementa, una, la vacunación por un lado, y por otro lado también el tema del control anual del PAP, que una vez que les llega su menstruación, las mujeres debieran regular, y sobre todo cuando inician actividad sexual, que al menos una vez al año tengan un control con la matrona con respecto en general, con un control sano le llamamos nosotros, el EMPA que le llaman ahora, pero específicamente con la matrona con respecto a actividad sexual, incluso al tema del PAP propiamente tal, que es la toma de una muestra de la vagina del cuello cervicuterino, para saber si tienen presencia de alguna anomalía o incluso el virus de papiloma humano, como estamos hablando. Chicos, profes, ¿alguien que tenga alguna duda, algún comentario? Bueno, Renato comentó que está muy bien la clase y además entretenida, así que don Víctor tiene un fans. Muchas gracias. Bueno, Me llamó la puede ser atención, bastante. nadie consultó qué hacer en caso de que se le olvide tomar la píldora. No sé si lo habían conversado antes en algún momento, ¿no? Porque son las No. dudas que existen. De hecho, a los alumnos de cuarto y quinto de farmacia a quien le hago clase, ya son grandecitos y aún siguen teniendo las mismas dudas. ¿Ya? Bueno, De hecho, hay dos formas generales. Que la primera es, si pasado más de 12 horas, no se toma y se espera la siguiente dosis. Y la segunda es, si ha pasado menos de 12 horas, hay que tomarla. ¿Ya? No son las formas más efectivas. Existe un algoritmo que si está dentro de la primera semana se debe tomar doble dosis, si está en la segunda o tercera semana simplemente no se toma y así. Hay diferentes, depende de los estudios. mm, De hecho, yo creo que tenía un algoritmo en la misma presentación, lo puse al final, porque podían preguntar, a ver si puedo compartir de nuevo. sí, complementando de hecho el tema de la toma de la píldora, Ujú. se vincula mucho con lo que es la pastilla del día después, porque en sentido estricto una pastilla del día después, independiente que sea en una dosis o en dos, lo que es tomar mucha hormona que se concentra y que se bombardea al cuerpo y el cuerpo reacciona, y a veces lo toman, el cuerpo no reacciona bien porque termina con vómito y una serie de malestar, incomodidades súper potentes. Sí, de hecho, se considera que si no existe la píldora el día después o no está disponible, uno podría tomar 25 comprimidos cada 12 horas. Esa es la relación de dosis. 5 comprimidos cada 12 horas. O sea, si uno quisiera tomar de una vez, como la píldora del día después, cuando es una, tendría que tomar 50 comprimidos de los otros. Por ejemplo, el levonorgestrel que está disponible en farmacia, o el anovulatorio microdosis. Esto es lo que les comentaba, no sé si lo ven. ¿Qué pasa si se olvida una píldora? Esta es la forma más efectiva, es un algoritmo, un poco a lo mejor difícil de aprender, pero uno podría incluso tenerlo impreso en cualquier lugar. ¿Ya? Si pasaron más de 24 horas, sí,
se sigue el algoritmo, si no, se toma. Así de simple. Si pasaron más de 24 horas y está en la primera semana, si se olvidó más de una píldora o solo se olvidó una, se toma la siguiente. Si se olvidó más de una píldora, se toma automáticamente y se toman algunas medidas más. Ahora, si esas pasaron más de 24 horas en el olvido de una dosis en la semana 2 o 3, se considera, no es tan importante según los estudios esas semanas, porque ya hay hormona en el cuerpo. Entonces, si se olvidaron menos de 3 dosis, se toman las medidas que ya vamos a revisar, y se olvidaron más de 3 dosis, en realidad también uno debiera tomar ciertas medidas. ¿Qué medida? Primero, utilizar un método de barrera, por ejemplo, por una semana como un condón, descartar las píldoras placebo y continuar con un nuevo ciclo, o descartar las píldoras placebo, usar método de barrera, y si hubo coito en los últimos días, utilizar anticoncepción de emergencia. Eso es como lo general que se recomienda. Súper. Ya, chicos, creo que no hay muchas más dudas y bueno, sus profesores les pueden ayudar, pero en general es un tema bastante recurrente y aunque salgamos de las escuelas, de los liceos, a veces se olvida uno de algunas cosas. Entonces, Pero siempre es estar bueno recordando. recordarlo. Claro, siempre es bueno recordar. Así que muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Gracias a quienes nos han Muchas gracias a acompañado el ustedes día por de la hoy. invitación. Y hasta la próxima ocasión, mis estimados jóvenes, señoritas. Víctor, nuevamente muy agradecido de tu participación y bueno, gracias por darte el tiempo de compartir tus conocimientos y tu experiencia. Gracias, muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre es bueno poder compartir los conocimientos, sobre todo con los chicos cuando están en el colegio. Es una etapa donde es más entretenido aprender estas cosas que después cuando uno está con presión por los certámenes en la universidad. Así que gracias y bueno, cuando necesiten cualquier cosa. Así que Muy eso. amable. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.